Voy a leer en este día de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Y nuestro tema en este día es pureza y gozo en la iglesia de Cristo. A menudo esta parte se llama el capítulo desgarrador, el capítulo de la disciplina en la primera carta a los Corintios, y habla acerca de un hombre culpable de incesto. Y mi primer encabezado será el pecado y su limpieza. Pero no es todo, este capítulo no es del todo desgarrador, puesto que al llegar al final del capítulo verás que es uno de los temas más positivos y gloriosos que se puede encontrar en toda esta epístola. Y Dios mediante vamos a cubrir estos versículos hoy. Empezamos en el versículo 1 entonces. De cierto se oye comúnmente que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Y el sentido de estas palabras es que no es tolerado entre los gentiles. Y Pablo tiene en mente, por supuesto, a la sociedad romana y griega, que era conocida a los corintios. Había otras naciones en ese tiempo donde este tipo de fornicación era común, pero entre los griegos y los romanos no era común. Y vosotros estáis envanecidos. Este pecado era algo escandaloso, pero era un escándalo del que se hablaba ampliamente, y el apóstol había escuchado a la distancia, y esto se hablaba en las iglesias y también en la sociedad en general. Esto sería la ruina del evangelio. ¿Cómo es que el evangelio podría progresar cuando se escucha de este pecado? La iglesia de Corinto era una iglesia buena en líneas generales, una iglesia a la cual el apóstol Pablo había dado mandamientos, y ellos obedecieron con entusiasmo, llevaron a cabo estas cosas. Era una iglesia que estaba compuesta de mucha gente genuina y sincera, pero había también en esta iglesia algunos factores terribles. Por ejemplo, que ellos toleraron algunas cosas con las cuales ellos deberían haber tratado. Y este es uno de los asuntos, el cual se menciona en esta parte de la Escritura. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Bueno, de su tamaño de iglesia, por ejemplo, de cuán sanos eran en la doctrina. Habían problemas que se debía tratar, pero ellos eran sanos en doctrina. Y vosotros estáis envanecidos, orgullosos de vosotros mismos, de su cultura. Ellos dirían, somos griegos, tenemos grandes oradores como nuestros predicadores, y de lo cual ya habíamos hablado en los capítulos anteriores. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Y el griego habla de lamentar. Y esto es terrible, puesto que, como el apóstol Pablo razonaría con ellos, ¿acaso no ven, les diría, que ante los ojos de Dios el cuerpo entero está corrupto porque están tolerando este pecado? El cuerpo en su integridad está contaminado y está herido, está aborrecible ante los ojos de Dios. Es como la putrefacción que hay en la iglesia de Corinto. Y este es el efecto del pecado grave que es conocido y tolerado en esa iglesia.
algo que se ignora, que se deja sin solucionar. Y el efecto espiritual es que todo el cuerpo, en vez de ser una hermosura, una familia hermosa, sin pecado, sino que se esfuerzan por agradar al Señor, por vivir en la justicia y vivir en obediencia a Dios. Así es una iglesia que es agradable ante los ojos de Dios y se llama dignamente la iglesia o el pueblo de Dios en la tierra. Y se llama iglesia, pero ahora no está hermosa, ha sido arruinada debido a que no se ha tratado este pecado serio. Y vosotros estáis envanecidos y no se han afligido. Y por eso ustedes son como algo aborrecible ante Dios. Y esto es algo que nosotros debemos comprender muy temprano en la vida cristiana. Que el pecado no es solo un pecado del individuo, sino también arruina el cuerpo entero de la iglesia. Aunque toda la iglesia no participe de ese pecado, tenga parte en ese pecado, aunque no esté aún infectada por ese pecado, pero toda la iglesia se vuelve aborrecible ante Dios debido a ese pecado. Y este es un concepto muy importante. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y esto no se está diciendo debido al deseo de venganza que se tiene en relación al que ofendió, sino más bien para que el cuerpo de Dios en esa iglesia sea limpiado ante los ojos de Dios. Esto es vital. El cuerpo de Cristo ha sido herido. Una persona dentro de la congregación ha sido herida y toda la congregación es herida. Y esa es la ilustración que Pablo utiliza. Y luego él continúa en el versículo 3. Toda la bendición es condicional. Y no habría bendición en Corinto mientras había este problema. Y la hermosura se volvió en fealdad. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente juzgado. Lo que está pasando acá es que Pablo está actuando en lugar de los ancianos en la iglesia de Corinto. Él está haciendo lo que los ancianos deberían haber hecho y no lo hicieron. Como si Pablo estuviera ahí. Por supuesto, él está hablando como un apóstol, con autoridad especial en la iglesia temprana. Como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado. Ahora, el apóstol sabía que este pecado había tomado lugar, y es por eso que él ya ha juzgado. Él, Pablo, aún desde lejos, podía determinar este asunto. Él no habría respondido simplemente a un rumor que había escuchado, sino él puede juzgar como los ancianos deberían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Entonces Pablo dice, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Y él da las instrucciones en el versículo 4. Recuerda que todo lo que Pablo hizo y las instrucciones para con la iglesia y sus exhortaciones y demás, recuerda que él en la escritura se nos dice que seamos seguidores de él, como mímica. Y todo lo que él hizo era una regla de Dios para nosotros. Él no era un hombre sin pecado, como nos dice en Romanos 7, pero todo lo que él hizo en relación al orden de la iglesia es un patrón para nosotros. Y en muchos textos se nos manda a que seamos seguidores, imitadores, hagamos mímica como mímica al apóstol Pablo. Y esta es la instrucción que él establece acá, en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir,
por medio de su autoridad. Cada vez que leas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, no es algo simplemente que uno dice, como los carismáticos dicen, en el nombre de Cristo esto y en el nombre de Cristo lo otro, y ellos no saben lo que significa, sino más bien esto significa con la autoridad expresa de Jesucristo. Y cuando se tiene que reunir a la iglesia para la disciplina, se hace con la autoridad de Cristo. Y esto no es una idea humana, nuestra idea. Nosotros podríamos tal vez refrenarnos y ser tal vez suaves con esto, y podemos decir, conocemos al pecador, ¿y acaso no todos cometemos pecado? ¿Acaso no tendría que venir la regla del amor primero? ¿No tendríamos que ser tolerables? No, dice el apóstol, con la autoridad de Cristo, de acuerdo a su sabiduría, porque Él sabe y Él ha ordenado que solamente la disciplina corregirá al pecador y será finalmente para su bendición. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo su autoridad y mandamiento, reunidos vosotros. Y esto nos muestra que ni aun el apóstol pudo excomunicar a nadie. Pablo pudo decir, yo tomaré el lugar de vuestros ancianos, yo era vuestro pastor en cierto tiempo, y debido al Evangelio y a lo largo de la historia, tengo que ahora actuar en lugar de vuestros ancianos desde la distancia. Y tengo que presentar a la iglesia esta resolución para expulsar a este miembro, puesto que ni aún un apóstol podía expulsar en ese tiempo. Ningún individuo puede excomunicar a nadie de la iglesia de Jesucristo. Ni siquiera una junta de ancianos puede hacer esto. Los ancianos pueden juzgar el caso y, siendo satisfechos de culpabilidad o inocencia, luego, como un acto de disciplina, deben llevar a la iglesia que se junte, y así la iglesia actúa juntos. Versículo 4. Y cuando estéis juntos, junto con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que cuando la iglesia actúa en obediencia a Cristo, el poder de Cristo acompaña esa acción. Entonces, Cristo mismo limpiará a la iglesia. Y Cristo mismo tratará con el pecador y le reformará más después. Entonces la iglesia obedece a Cristo expulsando al pecador, y el poder de nuestro Señor Jesucristo acompaña ese acto. Y eso es lo mejor, obviamente. Pero alguien dirá, si expulsas a alguien por algún pecado terrible, y estoy hablando de manera hipotética acá, pero si tú expulsas a alguien por algún pecado terrible, puede que esa persona no escuche más el Evangelio. Puede que se pierda por siempre. No, porque el poder de Cristo acompaña esa decisión. Ahora, esa persona está bajo el poder de Cristo. Será entregada a Satanás, por supuesto, y veremos qué es lo que eso significa en un momento. Pero Cristo, por medio de su poder, si es un creyente verdadero, lo rescatará, lo reformará y lo volverá a traer. Y esa es la sabiduría de Dios. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y esta expresión, en realidad, es otra manera de decir el expulsar a la persona o excomunicar a la persona. El tal sea entregado a Satanás. Ahora, algunas personas van muy lejos y ellos usan este lenguaje, y debería ser necesario, tristemente, el expulsar a un miembro, dicen ellos.
y van tan lejos como algunos como a decir, te entregamos a Satanás. No. Esta es una expresión. La persona está expulsada de la congregación y significa que ya no está más bajo la protección de Dios y se le entrega al mundo y Satanás reina en este mundo. Entonces la persona tiene que salir de la iglesia y estar en el mundo por un tiempo para que esa persona pueda razonar, pueda volver a la sensatez y de esa manera la obra de Cristo pueda ser hecha en el corazón. Entonces esta es una expresión. Él entregar a Satanás para destrucción de la carne. Y esto es lo que hace el pecado. Satanás trata de volver a ingresar a tu vida y finalmente a la iglesia. Cuando este hombre fue tentado por su pecado, por su lujuria, y continuó pecando y adorando en la iglesia y como hipócrita, continuaba haciéndolo. Y la iglesia decidió dejarle y no hacer nada, entonces Satanás volvió a entrar a esa iglesia. Él ya había sido expulsado de las vidas de esas personas en la iglesia, pero ahora vuelve y está siendo representado en la iglesia. Y eso es lo que hace el pecado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Fue la lujuria de la carne que hizo caer a este hombre. Y eso se tiene que tratar por medio de la excomunicación dolorosa, por medio de la vergüenza, en el arrepentimiento. Y este entonces es el significado del versículo 5. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por supuesto, estamos hablando de un tiempo posterior. La esperanza y la oración es que este hombre se arrepienta, y él se arrepintió. Y se ha restaurado al pasar el tiempo, obviamente mucho antes del día del Señor Jesucristo, cuando Él retorne. Pero la manera en la cual el apóstol lo expresa esto es importante. Pero el hombre será restaurado a tiempo para el gran día, porque él es un hijo de Dios, pero debe ser disciplinado. El tal se ha entregado a Satanás. En otras palabras, se está diciendo, hay que sacarlo del reino de Cristo, de la iglesia, para que la carne sea destruida, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y estas son las instrucciones del apóstol. Y la expulsión hará que este hombre se dé cuenta de su estado y su condición, terminará la hipocresía en la iglesia y dará lugar a la aflicción y a la tristeza en el corazón de este hombre, y obviamente el arrepentimiento, y eso es lo que pasa. Les voy a llevar por un momento a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahora escuchen la definición del arrepentimiento verdadero. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, el hombre y toda la iglesia, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Esto fue algo profundo. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación contra vosotros! ¡Qué temor! Debido al poder del pecado. ¡Qué ardiente afecto por pureza y recuperación! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! En todo, ellos formaron en su corazón una detestación por el pecado debido a su maldad.
y lo quitaron, casi como buscando venganza en el pecado. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y este tipo de arrepentimiento solo viene cuando hay disciplina, debido a los pecados serios que no han sido arrepentidos. Tengo que recordarles acerca de los propósitos de la disciplina en la Iglesia de Cristo, puesto que esto nos ayuda mucho y luego continuaremos. El primer propósito de la disciplina en la Iglesia de Jesucristo es, ¿qué es? La restauración del que ofendió. No, no es eso. Ese no es el primer propósito. El primer propósito de la disciplina en la Iglesia es el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado tiene que ser limpiado. El honor de Cristo debe ser preservado. Los creyentes en todo lado y los incrédulos en nuestra ciudad tienen que ver que esto no es aprobado por Cristo y que no hay lugar en la Iglesia de Jesucristo para esta persona mientras esta persona ejercita este gran pecado. Por ejemplo, estos pecados de inmoralidad o otros pecados también se mencionarán más tarde. Pero la disciplina es para preservar y vindicar el honor de Cristo. Ese es el primer principio. Entonces, cuando nuestros corazones dicen, pero ¿qué acerca del que ofendió? Claro que nos preocupa el que ofendió. Pero esa no es la consideración mayor. El honor de Cristo está primero. El segundo propósito de la disciplina es la pureza del cuerpo en la iglesia. El tercer propósito de la disciplina es el Evangelio. El Evangelio no puede ser predicado cuando todos en el vecindario saben que ese pecado está ahí. Es imposible. Esto fractura la obra del Evangelio y lo que hace es contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que bendice la obra del Evangelio. Entonces, estos son los tres primeros propósitos de la disciplina. Luego viene el cuarto propósito, que es la restauración del que ofendió. Esto es de gran importancia, pero no es el primero. Y cuando entendemos este orden correcto, entenderemos mejor la disciplina. Es entonces importante mantener este orden. Primero está Cristo. Luego la hipocresía terminará y la indiferencia al pecado que se veía en la iglesia también se termina. Si hay un pecado terrible en la iglesia, eso fractura las conciencias de los miembros en la iglesia. Si alguien está haciendo algo en la iglesia que es algo horrible, entonces es como si se estuviera dando más permisibilidad a los demás. Voy a ilustrar de esta manera. Imagínate el pastor de una iglesia que fuera una persona que vive ricamente, que es autocomplaciente. Supón que este pastor vive en una mansión, o tal vez en una casa maravillosa, o que tal vez tiene 2 o 3 casas. Y supón que él maneja el automóvil más caro y más moderno. Imagínate que todo en relación a él disemina riqueza y prosperidad. ¿Qué pasará con los miembros de la iglesia? Sus conciencias serán debilitadas grandemente. Y ellos no ejercitarán la autonegación, la razonabilidad, ni el contener los deseos pecaminosos. Si él puede tener esto, yo puedo tener algo mejor, ellos dirán. Si él tiene esta libertad, yo tendré más libertad. Entonces el pastor se vuelve en el estándar. Y entonces el pastor que vive ricamente
tendrá una congregación que vive ricamente, y tal vez no ricamente, pero autocomplaciente también. Y si ilustro a ese nivel, te darás cuenta qué pasa con el pecado del incesto, de la inmoralidad y de los otros pecados. Estos fracturan y debilitan las conciencias tiernas de los miembros de la iglesia. Yo conocí una vez una iglesia más grande y tenía parqueos fuera de la iglesia. Y los ancianos llegaban primero y eran los parqueos de los ancianos. Y sus autos eran todos caros. No debo decirlo, o no hay necesidad de decirlo, pero si cualquier miembro necesitaba un auto nuevo, esta actitud de los ancianos fracturaba la preocupación de este miembro de ser modesto y razonable, puesto que el ejemplo era tan malo. Y es lo mismo con esto. Esto fracturó las conciencias de la gente en Corinto. Satanás volvió a ingresar a la iglesia con libertad para tentar ampliamente. Voy a irme ahora al versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Ustedes son buenos en la doctrina y demás y esas cosas, y están orgullosos de vuestra cultura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esto era un dicho común en la sociedad en esos tiempos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo usa este dicho en otras partes. El Señor Jesucristo no lo usa, pero hace referencia a este dicho. Y hay muchas escrituras que dependen de este dicho. Es decir, un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. Y el pecado es así, dice el apóstol Pablo. Y podríamos hablar acerca de la diseminación del pecado. El pecado se disemina rápidamente por medio del ejemplo. En el caso de ellos, de los corintios, tenían el orgullo del orgullo y de vivir mirando simplemente ese pecado que estaba aconteciendo sin hacer nada, y también el pecado de la hipocresía. Entonces Pablo les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y esto nos lleva a otro encabezado. El versículo 7. La fiesta continua del gozo. Limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, la vieja persona, la vieja naturaleza, la naturaleza carnal que todavía está en vosotros. Tú tienes una nueva naturaleza y esperanzadoramente es dominante, pero la naturaleza vieja está aún ahí, que es el pecado residual, como lo llamaban los puritanos, las tendencias pecaminosas. Nosotros rechazamos la idea moderna de que solamente hay una naturaleza a la vez. No, lo escritural es que hay la naturaleza vieja está aún ahí, y por ende, limpiaos pues, puesto que esta es una actividad continua. Continúen limpiándose. Que la vieja levadura, la levadura de la vieja naturaleza, para que seáis nueva masa. Y esto tiene que ser de manera individual como iglesia, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora sabrán que el apóstol Pablo acá está hablando acerca del tiempo de Éxodos. Un poco antes de Éxodos, se acordarán que la Pascua fue establecida y el pan para la fiesta de la Pascua tenía que ser hecha de
pan sin levadura. Y esto era por un propósito práctico en ese tiempo, puesto que rápidamente tenían que dejar a los israelitas Egipto. No habría tiempo para que el pan pueda hincharse con la levadura. Y la fiesta de la Pascua sería guardada continuamente después. Y esto se volvió una gran ilustración. La levadura representaba la vieja naturaleza, al pecado. Pero el pan sin levadura, Pablo dice, aún Cristo, nuestra Pascua, la Pascua se ha terminado. Se terminó con la venida del Señor Jesucristo. Esta era una fiesta del Antiguo Testamento. Ahora Cristo nos ha redimido. El sacrificio de Cristo es para siempre. Sí. Entonces nuestra Pascua es como el sacrificio de Cristo una vez y por siempre. La fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento era cada año. Nuestra Pascua es a lo largo de toda nuestra vida cristiana hasta que seamos llamados a nuestro hogar. Desde el día de tu conversión hasta el día que se te llame a casa, tú estarás celebrando la Pascua. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, una vez y por siempre. Y ahora la vida cristiana es vista como una Pascua, una celebración de la Pascua permanente. Y este es un concepto maravilloso. Y entonces tú comerás el pan de la sinceridad y verdad. El pan de ellos era sin levadura, pero el pan tuyo, todos los días de tu vida cristiana, es pureza y verdad. Y ese es el concepto, esa es la ilustración. Tú podrías decir que nuestra cena del Señor nos recuerda de esto. No es la Pascua, la cena del Señor, pero es un recordatorio de la Pascua permanente o de la fase permanente de la Pascua en la cual nosotros vivimos. Entonces, cuando vienes a la mesa de la cena del Señor, una de tus preocupaciones principales en tu corazón es el confesar tu pecado y quitar todo pecado conocido y limpiar tu corazón y clamar de manera fresca al Señor por su perdón. Y todos debemos hacer eso, de forma tal que haya, o nosotros como cuerpo seamos purificados. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, esta fiesta permanente, no con la naturaleza vieja, ni con la levadura de la malicia y de maldad, es decir, toda maldad, depravación, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señor, cuando estamos celebrando la cena del Señor, decimos, Señor, dame sinceridad y dame verdad. Y luego el apóstol Pablo procede de las otras ofensas que no trataremos el día de hoy, pero leeré el pasaje para que ustedes puedan verlos. Y trataremos de esto en el futuro. Versículo 10. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Tú tienes que ser civil con todas las personas y tienes que ser cortés y tienes que querer alcanzarles. Tal vez te sentarás con ellos en la misma oficina y demás, en la misma familia. No
con los absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, ¿no? El pecado está alrededor nuestro, pero en la iglesia tiene que haber limpieza. El versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, si alguno que llamándose hermano fuere fornicario. ¿Pero qué si se arrepiente? Bueno, si un pecador se ha arrepentido, entonces puede que nos asociemos con él. Pero posiblemente no en la iglesia por un tiempo, puesto que el honor de Cristo tiene que aún estar establecido. Entonces, aun si el pecador se arrepiente, puede que él tenga que ser mantenido fuera de la iglesia por un tiempo para que el honor de Cristo sea establecido y todo pueda ser hecho claro y él pueda recibir más ayuda del pecador. Y la asociación con esa persona no está bajo la misma regla del versículo 11. Y aquí están las otras ofensas. Fuere fornicario o inmoral, avaro. Y estas son las ofensas por las cuales las personas tienen que ser excluidas de la iglesia. Inmoralidad, avaricia. Sí, pero todos son avaros, codiciosos. Bueno, esto claramente habla de las personas que desvergonzada y excesivamente son avaras. Personas que dependen de esto. Y este es un pecado serio en la vida. En otro lugar, el apóstol Pablo llama esto la idolatría, a los que son muy avaros, codiciosos, que derivan su satisfacción de las posesiones y de las cosas. Es como que adoran a esto y se vuelven una alternativa a Dios, o idólatra, un idólatra. Personas que continúan yendo a los tiempos de los ídolos en ese tiempo, aunque ellos se habían vuelto cristianos, eran salvos, pero seguían yendo a los tiempos de los ídolos, porque si no perderían su trabajo y ellos no estaban dispuestos a pagar el precio y estaban transigiendo profundamente. O tal vez una persona que es alguien que es un maldiciente, borracho, o un ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y son estas personas a quienes el apóstol Pablo hace referencia en el último versículo, y poniéndolo en el singular, él dice, porque a los que están, puesto que pongan a estas personas fuera de la iglesia. Y esto no solamente habla de la persona que cometió el incesto, sino a cualquier persona que esté nombrada en el versículo 11. Estos pecados serios. Y nadie nunca ha expulsado de la iglesia a nadie, sino por las razones del versículo 11 y del caso de incesto. Otras ofensas están bajo la categoría de disciplina que no tiene que ver con la expulsión. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y de vez en cuando escuchamos que alguien ha expulsado a un miembro debido a un pecado que no está en la lista de 1 de Corintios. Eso estaría mal. Tiene que estar en la lista para que la persona sea expulsada. Puesto que una diferente forma de reprimenda o corrección se usa en cualquier otro caso. Y voy a culminar con esto, leyendo el versículo 8. Así que celebremos la fiesta continua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Estamos nosotros alimentándonos ante la presencia de Cristo, constantemente de su ayuda y de toda la ayuda que Él nos pueda dar al leer su palabra y de la información y la educación. Aprendemos de Dios y de sus caminos y de sus planes y de sus propósitos. Estamos alimentándonos de la comunión de la gente de Dios. Estamos alimentándonos de las promesas y de nuestra herencia que vendrá. La felicidad eterna y la gloria con el Señor. Estas son las cosas con las cuales nos estamos alimentando en la fiesta continua que es nuestra como creyentes.